Buenas tardes, días o noches a todos. Ya saben que nuestro público puede estar en diferentes latitudes y hoy queremos hablar acerca de ansiedad. Como contexto, quisiera yo decirles que hay una compilación que pretende ser sistemática de los temas de salud mental, que es el DSM, o sea, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cual nos dice que de los trastornos de ansiedad existen las crisis de angustia, el famosísimo panic attack, las agorafobias, el trastorno de angustia sin agorafobia, la agorafobia sin historia de trastorno, las fobias específicas, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y el trastorno de ansiedad no específica. ¿Qué trato de decir con ¿Qué esto? describes? Trato de describir que en términos de esta sistematización, la ansiedad puede ser algo tan corto como un panic attack que dure unos breves segundos y algo tan amplio como un estado generalizado del individuo. Esto se hace con base en observaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, es tan difícil medirlo. Una de las críticas principales que hace incluso el doctor David Burns, él como fundador de una corriente importante dentro de la psicología cognitiva conductual, es que dice, la ansiedad y la depresión son una especie como de gemelitos. Y donde hay ansiedad hay un componente de depresión y donde hay depresión hay un componente de ansiedad. El manual diagnóstico no lo establece así, pero sí establece a ambos como parte de los trastornos del estado de ánimo. ¿Cuál es la crítica que se hace a este tipo de manuales? Es que cuando te dicen trastorno depresivo mayor o depresivo, uno te dice, no, más de 60 días. Pero en la realidad sabemos que al individuo no pasó algo mágico entre el día 59 y el día 60, que pasaste de un episodio depresivo a un trastorno depresivo mayor. En el mundo reconocen los estadísticos de la Organización Mundial de la Salud que por lo menos 5% de los adultos de todo el mundo sí están clasificados ya como pacientes depresivos. Y está clasificada la depresión y los trastornos de ansiedad como la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 y 29 años cuando este deriva en suicidio. Entonces, o sea, está muy difícil realmente medir estos temas, porque no es como cuando tú puedes medir una bacteria que tanto se está esparciendo, tener otros modelos estadísticos. Realmente más adelante les hablaré porque creo que hay similitudes y diferencias importantes entre salud mental y salud física, pero con estos datos un poco alarmantes es que quiero como abrir el tema y pues escucharlos a ustedes y que me digan como sus primeras reacciones ante esto. Bueno, es que sí, sin duda es un tema eh, totalmente actual, ¿no? Yo hace algún tiempo me sentí muy atraído por estos temas, aunque, bueno, como en la mayoría de los temas aquí tratados no soy experto ni mucho menos. Dirigí un trabajo terminal de licenciatura sobre el suicidio juvenil, precisamente. Y entonces, claro, las personas que hacían este trabajo argumentaban en torno a todos los trastornos mentales que pueden conducir, digamos, al suicidio, ¿no? Pero, digo, más allá, obviamente, ¿no? Más allá de poder determinar que es muy difícil, como bien dices, Joaquín, o sea, efectivamente hay cosas que no podemos medir, ¿no? O que no podemos medir tan precisamente como quisiéramos, pero responden estos fenómenos al contexto también, ¿no? En el que estamos viviendo. O sea, es un contexto que me parece que es propicio para que estos trastornos psiquiátricos pues proliferen, ¿no? Yo en esa ocasión
me acuerdo que era sobre el suicidio juvenil el trabajo, y a ver, yo llegaba como a una alarmante conclusión. O sea, después de ver cómo los jóvenes están batallando y batallando y batallando para hacerse presentes, es muy alarmante que encuentren el suicidio como la única forma, ¿no?, de confirmar su vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, es todo un contexto que nos está poniendo muy ansiosos y, como bien dices, Joaquín, a la par, muy depresivos, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema, ¿no? A mí me, bueno, aquí Joaquín, yo te preguntaría porque realmente yo no sé mucho de estos temas, pero en alguna conferencia había escuchado que eh, la depresión normalmente atañe al pasado y la ansiedad al futuro. Es muy interesante porque, digo, reflexionando sobre, o sea, no lo sé, ahorita me vas a explicar, por favor, Joaquín, pero si fuera así, está muy interesante porque pienso, ¿no? Justamente en depresión, como a lo mejor esa nostalgia, ¿no? Una nostalgia de lo absoluto, quizá, ¿no? Una nostalgia de una seguridad en términos sociales, ¿no? Y por otro lado, la angustia como una ansiedad ante lo incierto, ante un futuro que, ¿cuál futuro? O sea, que, o que ni siquiera ya puedes plantearte eh, sobre el tema del tiempo, ¿no? Que viene mucho en la reflexión de Byung-Chul Han y que tú retomabas, ¿no, Joaquín? En términos de una crítica a lo que significa el tiempo en el neoliberalismo, ¿no? Es decir, hay como una aceleración del tiempo, pero a la vez sin sentido, ¿no? Y es lo que da, no sé, esta ansiedad ante un futuro que no se pinta como una promesa, sino como un vivir desnudo. Entonces, no sé, es como cuando además paradójicamente el ser humano, para ser ser humano, necesita dar sentido, ¿no? O sea, saber que está inventando el sentido, pero no puede abandonarlo, porque es lo que hace su condición humana, ¿no? No sé, son preguntas más que intentar dar luz o no, nada que ver. Bueno, ha sido muy interesante la definición que nos dio Joaquín. Creo que yo no tenía ubicada como tantos tipos de manifestaciones mentales como ansiedad. Yo, por ejemplo, sí tengo el trastorno obsesivo compulsivo. Yo pensé que era como algo, pues no sé, como algo distinto a la ansiedad, pero es interesante ver cómo está, forma parte de una cosa mucho más compleja. Y a mí me interesa, por ejemplo, esta estadística que das como de que la ansiedad es la cuarta causa de muerte en ciertos países. Me gustaría saber qué países, porque supongo que no son, ahora sí que el sur global, y me llamó mucho la atención y no, ahora sí que abusando que eres experto en el tema, obviamente mucho más experto que nosotros, por ejemplo, ¿cómo, qué tipo de sustancias desatan la ansiedad? Porque ahí yo creo que ahí sí hay una conexión muy clara como con la realidad de México, que es el abuso de sustancias químicas, el abuso de drogas, el abuso del alcohol, y que eso detona, pues sí, un montón de ansiedades, ¿no? Entonces, eso me llama la atención también. ¿Y qué podemos hacer en este contexto precario en términos de salud pública? Porque, pues, obviamente no es un problema individual, es un problema social, ¿no? Entonces, híjole, esa es la pregunta que me surge. ¿Qué podemos hacer ante esto si ni siquiera tenemos como los mínimos garantizados de salud física? ¿No? Que nos adelantaste que vas a hablar un poco de la relación Sí, entre salud física y la mental. claro. Pues sí, le digo, no, gracias por decirme que soy más experto en esto. No, más bien soy solo una persona que soy apasionado de la interacción entre la salud mental y sus repercusiones sociales. Como les he platicado un poquito antes, mi trabajo tiene que ver con lo humanitario y uno de los grandes descubrimientos en mi vida fue
cuando yo creía que las cosas se podían resolver si todos tuviéramos comida, si todos tuviéramos techo, y te das cuenta que no. Entonces ahí empezó. Grecia comenzó con este tema, ¿no? Del pasado y el futuro. Es una frase hasta cierto punto común, decir, la depresión es un exceso de pasado en el individuo y la ansiedad es un exceso de futuro en el individuo. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Algo de lo que dicen de manera muy bien estudiada por David Burns en su libro, es que él sí encontró una correlación estadística ya con un N grande entre esperanza y depresión. Entonces, él encontró que los pacientes que podían salir adelante de episodios depresivos realmente importantes, encontraban un ápice de esperanza y que eso estaba en significancia estadística mucho más arriba que cualquiera de los medicamentos clasificados como antidepresivos. O sea, una de las cosas que me parecieron interesantes de David Burns es que eso lo aprendí por él. O sea, la parte hipotética de cuando se habla de neurotransmisores, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que está bajo de dopamina, está bajo de esos neurotransmisores. Sí, dice, pero a diferencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, no te pueden hacer un estudio que diga eso. A ti sí te pueden diagnosticar anemia y decir, estás bajo de glóbulos rojos, pero no te pueden diagnosticar depresión y hacer una cuenta de tus neurotransmisores. No es posible. Como eso no es posible, entonces, por eso los medicamentos, muchísimos de los medicamentos que han estado por largo tiempo en el mercado, tuvieron así de diferencia versus el placebo. O sea, estuvieron tan poquito arriba del placebo que, o sea, de milagro cruzaron a convertirse en cajita. Pero él encontró que la correlación más importante era con esperanza. Entonces, muchas veces creemos que eso está pasando en nuestra sociedad. Eso es una doctora que conocí, encantadora, la doctora Sandra Niesbisky. Ella sí tenía una claridad en cuanto a que más depresión en las sociedades tenía que ver con que menos duran las cosas, diría ella. Y cuando dice menos duran las cosas, se refiere a las relaciones, los vínculos. O sea, lo dijimos en una de nuestras conversaciones pasadas. O sea, si tú te acostumbras a ligar por Tinder y entonces estás con 20 sís y 30 nos, etcétera, y te vas a ver con esa persona así como en Rush y van a salir en Rush y entonces no porque como traía una playera rosa y a mí el color rosa no me gusta. Estos son realmente alimento para la depresión, porque sabes que no estás haciendo vínculos sustantivos con los individuos a tu alrededor. Y sí sabes que así como ahorita tienes un empleo, al ratito ya no. Y ahorita tienes esta manera de comunicarte, al ratito ya no. Y entonces todo es tan poco perdurable que entonces los individuos caemos primero en ansiedad por sí tenerlo y luego en depresión por no tenerlo. Esa es una manera muy interesante en la que lo dice la doctora Sandra Niesbisky. Y lo podemos correlacionar muy bien con lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, qué tipo de sistemas, qué tipo de gobiernos y qué tipo de corporativos tenemos. Y cómo nos orillan a esto, ¿no? O sea, muchas veces se ha hablado de, no, sí, Bill Gates y sus grandes cosas, ¿no? O a Steve Jobs, ¿no? Que luego le atribuían hasta las frases de la Madre Teresa de Calcuta en memes y todo eso. Sí, pero son gente que ha acelerado estas curvas de los consumos durísimo para sacar adelante estos megacorporativos. Entonces, sí, bien padre que donan a campañas y se dan su vuelta por África y no sé qué, pero lo que le están haciendo a las sociedades desde su ámbito como corporativos perjudica la salud mental. ¿Y qué tipo de gobiernos tenemos, no? También son, lo hemos dicho, o sobre todo tú, Grecia, ahorita podrías comentar eso, ¿no? O sea, en un gobierno populista, en un gobierno neoliberal, pues ¿a qué te orillan, no? O sea, hacia dónde te están llevando. Y eso creo, así, adelante. No, es que justamente ese es el tema de el fin de la política como largo plazo, ¿no? Pensando en lo que estás diciendo, no hay, en lo social es el no vínculo, pues igual en la política, ¿no? Es como el horizonte donde está. El populismo, bueno, pero ya nos iríamos a otros terrenos que no.
aquí Llégale, entraríamos llégale, en va. debates, ¿no? Pero digamos que en cuestión de neoliberalismo, pues sí es el cortoplacismo, ¿no? Justamente una política del me gusta, ¿no? Que ya la tiene más que estudiada Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, sí, creo que está bastante deprimente todo este vínculo que nos estás explicando entre ansiedad y depresión, ¿no? Y Ahora, ahora lo interesante es, con esto que nos comentabas, Joaquín, o sea, que definitivamente es algo que provoca tu entorno, ¿no? O sea, salvo algunos casos, como tú mencionabas, ¿no? Pero, y yo quisiera también comentar esto que estaba diciendo Grecia del aceleracionismo, ¿no? Porque hay toda una corriente de pensamiento al respecto, ¿no? Que justo así se llama, el aceleracionismo, ¿no? Ahora, tenemos esa sensación de que se acelera el tiempo, pero en realidad el tiempo no se acelera. O sea, el tiempo ha corrido a la misma velocidad, pues siempre, ¿no? El tema es cómo las tareas que vamos desarrollando en la vida cotidiana no están conectadas entre sí y por ende no te conducen a la consecución de una meta. Entonces, eso es el vivir en esta serie de fragmentos sin conexión entre sí, lo que parece que, o nos da la sensación de que el tiempo se esté acelerando, ¿no? Pero en realidad no es así, pues. O sea, estamos viviendo solamente fragmentos que no nos conducen a ninguna meta. Y entonces dices, bueno, pues han transcurrido 10 años y no he podido comprar un auto, por ejemplo, pues parece que ese tiempo ha corrido demasiado rápido, ¿no? Ahora, otra cuestión es, claro, la velocidad interviene, ¿no? Pero más que la velocidad, el cambio constante, ¿no? Hay un libro ahí muy famoso, La corrosión del carácter, de Richard Sennett, y él empieza el libro de una manera bellísima, diciendo cómo el carácter de las personas se conforma a través de la repetición de enfrentarte a una misma situación y tener entonces la oportunidad de reaccionar de la misma forma. En la medida en la que tú vas reaccionando una y otra vez de la misma forma, ese es tu carácter, ahí estás forjando tu carácter, ¿no? Y ahora estamos desprovistos cada vez más de esa oportunidad de someternos a una misma situación. Es decir, estamos desproveídos de la oportunidad de configurar nuestro carácter. correcto. Y eso, por supuesto, también que da mucha ansiedad, ¿no? ¿Qué temas, de verdad? O sea, No, lo pero que sí, o decía sea, Paola, ¿no? Perdón que interrumpe. En una charla pasada, justo Paola, ¿no? Nos decía, digo, es trágico, ¿no? Pero bueno, pensando en esto de la depresión y ansiedad, que justamente hay una especie de infantilización eh, profesional, ¿no? En términos de cuántos años tenemos y lo que a lo mejor nuestros padres y abuelos a nuestras edades ya tenían no sé cuántos hijos y ya tenían una casa y aún con adversidades se podían comprar, ¿no? Ciertas cosas. Y hasta Ahora, casa chica y casa grande. sí, exacto, ¿no? hasta dos. O sea, nuestras edades, bueno, ni necesitaban doctorado, ¿no? Por ejemplo, pero, o sea, ese es el tema, ¿no? También, ¿no? Como creo que aquí, por eso me parece muy importante pensar en el tema del tiempo, ¿no? Cómo la configuración del tiempo en esta lógica política social, ¿no? Eh, pues nos desconfigura este ciclo, ¿no? Del que nos habla Joaquín entre ansiedad, depresión, qué esperar o qué no esperar, ¿no? Y en ese sentido, pues, como, o sea, recordé esto que nos decía Paola, ¿no? Pues vean nuestras edades, ¿no? Y es como no hablar nada más individualmente, ¿no? Sino socialmente, ¿no? Nuestras edades y bueno, pues a esta edad tendrías que tener tal, y pues ya no nos podemos comparar, ¿no? Si esos son nuestros referentes, pues viene la depresión. No, Yo tengo otra duda, perdóname, Joaquín, adelante, adelante, adelante. abusando de ti. Tu pregunta. ¿No hay un tema también de clase? Digo, obviamente hay un tema de clase o de sector social en términos de qué tipo de enfermedad mental desarrollas, ¿no? Supongo. Ujú. Porque todo este tema de la aceleración que yo entiendo y comparto, que teóricamente estoy de acuerdo, no es el tiempo de la señora que hace las tortillas en la esquina,
¿no? Para ella sí tiene una rutina, todos los años de toda su vida siempre hace lo mismo y así lo vive. Y estoy hablando de la ciudad. En el campo la situación es todavía más lejana de lo que estamos hablando en términos de la aceleración, ¿no? O en términos del tipo de relaciones que se establecen, ¿no? Y ahí supongo que se generan otro tipo de problemas mentales. Entonces, me gustaría saber un poco si hay una clase social o un sector al que le afecta más estos temas de la ansiedad o no, porque yo me imagino clase media alta profesionista, no sé, pero es Claro, un no. Sí, miren, como en todos los temas que hablamos, o sea, siempre nos topamos con el primer problema de tratarlo de limitar hacia algún sector, ¿no? Porque va teniendo, por supuesto que tiene eh, una relación muy directa qué sociedad y qué problemas de salud mental te encuentras, mayoritariamente, ¿no? Entonces nunca puedes decir así como que si vives aquí vas a hacer, no se puede llegar hasta eso, pero sí te puedes dar cuenta cómo van ocurriendo cosas y que tienen que ver con el entorno, porque es natural que el individuo responda a las condiciones generales del entorno. La ansiedad, en principio general, es necesaria en nuestras vidas. No es algo que tendríamos que erradicar, sino que es la respuesta natural. Imagínate, si vivieras así en una especie como de la sabana y ahí te viene el león por detrás, la ansiedad genera una cantidad de mecanismos importantes dentro de ti para que corras más rápido, para que liberes una cantidad de, o sea, para sobrevivir. En pocas palabras es para sobrevivir. El problema es cuando estás ordeñando constantemente a tu cerebro, que se vuelve un estado crónico y ya te imposibilita para hacer cosas, ¿no? Entonces, ahí ya te puedes dar cuenta que estás perdiendo funcionalidad. Es decir, ya me tuve que regresar 3 veces a revisar si estaba cerrada la puerta o no, si no me está permitiendo dormir, cuando tú ya lo identificas, porque antes que eso es simplemente un estímulo y una respuesta normal, natural y necesaria del individuo. Pero ahorita, o sea, es lo que decían, si lo quisiéramos entrar al individuo que vive como población urbana y que es profesional, o sea, súmale que el auto tiene verificación o no tiene verificación. Ya la fui a sacar con la calcomanía esta y es el citatorio tal, porque si no me paran y si no me van a sacar mi. Y entonces para entrar necesito esta credencial y la necesito renovar. Y al mismo tiempo, y el SAT, si lo puse a tiempo, si tengo el RFC, ya saqué la nueva firma digital que se necesita, porque si no tengo la firma digital, entonces te empieza a saturar y entonces empiezas a perder el rumbo de las grandes metas de tu vida porque estás consumiendo tu ansiedad gastando pólvora en infiernitos, por decirlo de una manera muy. Y entonces estar gastando pólvora en infiernitos va haciendo al individuo más automatizado, menos autorreflexivo. Por eso Cyrulnik dice, o sea, cuando él habla de resiliencia, dice, no, o sea, resiliencia no es aguantar vara, como muchos dicen, no ser poblaciones resilientes es que cada vez aguantes madrazos más duros. Él habla de la resiliencia como una ralentización, como el darte esta oportunidad de encontrar un modo de vida que no te consume de todo alrededor, ¿no? Que no dices, chin, pero ya ya la próxima actualización del iOS ya no la aguanta mi teléfono, y entonces ahora con qué voy a subir mis papers, y si no sirven mis papers, si no son 5 al año, entonces ya no soy del nivel SNI y si no soy del nivel SNI entonces no me van a pagar, y si no es tal. Eso es lo que le pasa al individuo en general. Eso es lo que se está viviendo ahorita en estas épocas de mega aceleración, ¿no? Que somos más de 8,000 millones de personas en el mundo, que la concentración de la riqueza tiende hacia la polarización, que las cosas se vuelven, entre comillas, competitivas, pero pues más bien es competencia ramplona, que sí estamos viviendo escasez de recursos, y entonces vivimos en lo no durable. Entonces, yo siento que el gran reto y la mejor manera de empoderar al individuo es empezar a despejar todos estos pequeñas rémoras de la energía y de la salud mental del ser humano. Porque, o sea, el Homo Ludens de Byung-Chul Han se queda corto. Vamos a acabar mucho peor. O sea, ya cuando te dicen, ya por lo menos 5% del mundo está diagnosticado con depresión, o sea, llévalo a números reales, o aterrízalo a lo que fuera. Cuando te dicen, es la cuarta causa de muerte
entre la gente de 15 y 29 años, también mundial, porque son cifras de la OMS, con todas las desviaciones que puede haber, porque no los está dando diferenciado ni por geografía, ni por economía, ni por nada. Pero ya nada más esos dos te están tratando de decir, híjole, ¿qué está pasando con el ser humano? O sea, ya estamos llevándolo al límite, ¿no? O sea, tanto lo necesitas aumentar, tanto necesitas incrementar tus utilidades, ¿para qué? Y no nada Aparente. más del individuo, ¿no, Joaquín? O sea, yo creo que de las estructuras, ¿no? La estructura política económica que vivimos, porque pues nuevamente si caerían en el individuo, ¿no? Que claro, el individuo es fundamental, pero caeríamos nuevamente en el tema de resiliencia, ¿no? Justamente, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para no caer en depresión o ansiedad, ¿no? A través de mis cualidades, ¿no? Pues, no, yo creo que aquí justamente esto que estás mencionando, Joaquín, que son cifras muy indicativas, ¿no? Pues es justamente el pretexto quizá para decir, a ver, ¿qué estructura está sosteniendo a este tipo o este modelo de individuo, ¿no? Entonces creo que sí es un llamado a, Justo es eso. o sea, tenemos que modificar la Ahora, estructura que sostiene este individuo, este modelo de individuo. yo quisiera comentar algo que considero importante. Retomando esto que decía Paola, efectivamente yo creo que hay que preguntarnos finalmente qué tipo de personas están mostrando estos padecimientos en términos de clase, en términos de procedencia, en términos sociológicos, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay un estilo de vida que está siendo publicitado a través de todos los medios de comunicación que afectan por igual a las personas, por ejemplo, de la ciudad y del campo. O sea, nosotros vemos cada vez más que las personas del campo están aspirando al modo de vida neoliberal. ¿Por qué? Sí. Porque esos están sometidos por igual al mismo bombardeo publicitario. O sea, un chavito del campo quiere los mismos tenis que el chavito de la ciudad. O sea, también yo diría que esto, o sea, esta publicidad está envolviéndolo todo. O sea, está rompiendo también esas barreras que antes podríamos ver más claramente, ¿no? O sea, esto de finalmente en el campo, por ejemplo, también hay muchos jóvenes que se adhieren al narco buscando dinero. También existe este otro fenómeno, ¿no? De los jóvenes que, bueno, obligadamente son reclutados por el narco, etcétera. Pero muchos de ellos te van a decir lo mismo que te dicen los chavitos de la ciudad, que te dicen, a ver, yo prefiero vivir 5 años como rey que 50 como güey. Y pues me voy al narco. ¿Y por qué te vas al narco? Pues porque quiero comprarme unos tenis y traer una trocona y qué sé yo. Ese fenómeno lo vemos también desde hace mucho tiempo. A ver, hay, por supuesto, que romantizar la migración es esto, ¿no? La gente migra del campo a las ciudades o del sur al norte buscando una nueva oportunidad de vida digna. No, a ver, hay mucha gente aspiracionista bombardeada por todo este modo de vida neoliberal que va tras eso. Y eso obviamente al no conseguirlo, pues imagínense, ¿no? Qué ansiedad y qué depresión está generando, ¿no? Yo ya veo esta situación como una olla express, así, que no le están quitando la válvula, a ver a qué hora truena, pues, ¿no? Por supuesto, y es que justo iba para allá. No se ha podido medir lo suficiente. Sí te vas a dar cuenta. Hay algo muy interesante, o sea, les dejo este otro dato. Existen diagnósticos de trastornos mentales que existen solo en algunas culturas. Hay una relación tan fuerte que solo hay padecimientos que solo en una cultura se han llegado a medir. O sea, sí Por parece. ejemplo, Joaquín, Por ejemplo, Miren, por ejemplo, hay un trastorno que se ha diagnosticado solo en India, que es esta sensación de que tus fluidos sexuales se revuelven con tu orina. Y esa preocupación pues qué, viene, perdón, no escuché.
de que los fluidos sexuales se mezclan junto con la orina. Ah, ok. Y eso que ocurre de manera preocupante se ha diagnosticado únicamente en India. Y en algunas tribus, ciertos trastornos de que mareos y que los mareos ocurren solo en la noche, o sea, han ocurrido en solo ciertos, y en ninguna otra más. Parecen como si no salieran de ahí. Ahora, en nuestro mundo cada vez más interconectado, yo se los diría más de manera empírica, ¿no? Una comunidad rural de hace unos 15, 20 años, el tema es, estamos desvinculados, no nos llegan medicinas básicas, pues a mí nada más me casaron con este señor y yo no sabía que podía hablar de mí misma. Es una historia diferente a la que sí dice Alberto, que coincido perfectamente con tu diagnóstico. ¿Ustedes creen que el mercado que más crece en venta de smartphones en el mundo es África? Entonces, aunque sean comunidades muy alejadas, están viendo todo este rollo aspiracional, etcétera, y empiezan a entrar en lo mismo. O sea, yo he tenido muchas comunidades que dejaron de comer productos locales para intercambiarlos por refrescos, totis, etcétera, que tienen un nuevo estatus. Que te dicen, no, yo ya no como. O sea, les dice, alguien les dijo, ¿no? Que podían hacer una mezcla de papas y los alaches, una hierba que era muy nutritivo, y decían, no, es que eso comíamos cuando éramos más pobres. Y eso se ha ido aprendiendo a través de estos, que les digo que son, de alguna manera, un producto muy intencionado hacia estos problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Entonces, Está fascinante, Joaquín. Yo les invito, yo creo que a ver qué opinan, a que nuestro siguiente tema sea justamente la estructura psicológica, ¿no? En este caso, del neoliberalismo. Pensé en este documental, no sé si lo han visto, de DW, justamente sobre la pobreza en Estados Unidos. En términos del señor súper pobre, pero diciendo quiero ser como Trump, ¿no? Porque sí. él es emprendedor, él tiene lo que quiere, ¿no? Su esposa está hermosa. Sí, o sea, al señor le gustó. creo que sería como la entrada para nuestra próxima reflexión, aspiracionismo, ¿no? Como creo que ahí es un tema interesante, independientemente de la estructura económica a la que se pertenezca, ¿no? A la clase social, etcétera. Bueno, está buenísimo. Joaquín, por favor. Pues ahora sí que saltemos a las pocas conclusiones, porque ya saben que nuestros temas no realmente concluyen, pero pues yo creo que podemos pasar a las conclusiones. Yo la primera que detecté es esto, ¿no? De la relación tan importante que hay entre la salud mental y el desarrollo de las poblaciones en los individuos. No sé ustedes cuál otra han notado hasta ahora. Yo destacaría cómo el funcionamiento político, económico, social del mundo está influyéndonos y nos está enfermando. Y yo quisiera decir entonces qué estrategias individuales se puede desarrollar y que no sean resiliencia, que creo que es otro tema muy interesante. Muy interesante. Paola, no sé si quieras agregar algo. Pues sí, no, pues yo creo que sería necesario que un poco vayamos como acotando, si vamos a seguir con ese tema, ¿qué es la ansiedad? Por ejemplo, no, ya entendemos como, yo sigo con la duda de qué acción toma el sujeto al estar ansioso. O sea, ¿solamente es el impedimento de actuar o hay otro tipo como de problemas que puede generar, ¿no? Un poco para ver ese vínculo que tiene como un problema individual a ser un problema social, porque lo estamos entendiendo como un problema social porque varios lo padecemos o lo padecen. Creo que, o porque las causas son sociales, pero no estamos como viendo bien claro ese vínculo de cómo mi ansiedad genera un problema social al interactuar con otras personas. Creo que eso sería interesante como hacerlo un poquito más claro para que no quede tan abstracto, tan abierto y pues ir generando como más conclusiones y no tantas dudas. Perfecto, me parece, creo que podríamos tener una segunda charla sobre ansiedad. Sí, creo que podríamos seguir abundando en eso, porque sí, o sea, efectivamente están haciendo las preguntas correctas para tratar de... Sí, las consecuencias son múltiples, pero creo que ahorita nuestra reflexión inicial va en el sentido de
no se le está poniendo suficiente atención. O sea, es el gran problema que viene y no se le está prestando suficiente atención. Hoy día tú le puedes decir a tu jefe, no me voy a presentar porque tengo COVID, no me voy a presentar porque tengo diarrea, pero no le puedes decir, no me voy a presentar porque tengo ansiedad. Hoy ya me ocurrió en clase. Un alumno se tuvo que retirar, le dijo a su compañera que era porque su abuelita había sufrido una crisis de ansiedad y depresión y se tenía que ir. Claro, es la época. Pues Les muchas dejo un gracias. último dato, pues gracias, y les dejo un último dato feo. La prevalencia sí es mucho mayor en mujeres que en hombres. Eso sí está medido. Ok, vamos a ver por qué. Vamos a ver por Yo qué, creo vamos a que ya seguir sabemos por qué reflexionando. estructuralmente, ¿no? Vamos a entrarle más. Yo me declaro aspiracionista porque aspiro a que nos vean en el siguiente video, ¿eh? Perfecto. Gracias. Hasta luego.